Amén. Bien, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de continuar con este tema que es pecado. En la sección pasada estuvimos mirando a Ezequiel 28 y vimos cómo a través de la historia la Escritura nos narra sobre un príncipe, el príncipe de Tiro. Vemos cómo el príncipe de Tiro fue cautivado de tal manera por Hasatán que llegó hasta el extremo de él creerse Dios. El príncipe de Tiro fue usado por Hasatán para pretender gobernar y conquistar el mundo. Y conquistar el mundo y conquistar a todos los seres humanos. Quiero que tengamos bien claro esto. Hasatán nunca ha desistido de ese punto. Él siempre ha querido conquistar al mundo y conquistar la vida de cada ser humano, de gobernar la vida de cada ser humano. En eso está involucrada la venganza que él tiene contra el Eterno por un día haberlo desechado, por un día haberlo condenado. Entonces, en Ezequiel 28, miramos la historia del príncipe de Tiro y cómo el Señor levanta al profeta Ezequiel y lo lleva a enfrentarse al príncipe de Tiro. En un principio, encontramos cómo Ezequiel empieza a hablarle al hombre, al que tiene enfrente, y lo llama príncipe de Tiro. Está hablando directamente con este personaje. ¿Por qué? Puesto que el príncipe de Tiro se dejó cautivar, se dejó engañar, creyendo que él iba a poder conquistar el mundo, gobernar al mundo. Pero más adelante, en otros versículos, miramos cómo ya el profeta Ezequiel ya no le habla directamente al hombre, sino que habla directamente a lo que está dentro del hombre, que es ese espíritu satánico que tomó y cautivó al príncipe de Tiro. Entonces, al príncipe lo considera príncipe, pero a lo que está dentro le dice rey de Tiro. ¿Por qué? Porque él va o pretende organizar, implantar un reino donde él, Hasatán, él se cree rey, ¿verdad? Y pretende que nosotros seamos sus súbditos. Entonces, amados hermanos, Ezequiel 28 nos narra claramente esta situación. Ahora, cuando nosotros vamos a Isaías, busque el libro del profeta Isaías. En el versículo 14 encontramos una situación parecida. Isaías 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire lo que pretendía nuevamente este espíritu, este querubín protector que ahora se había convertido en Hasatán. Él decía que él iba a subir a lo alto, junto a las estrellas, que son todos los ángeles, arcángeles, querubines, todo eso se representa como estrellas de Dios. Dice: levantaré mi trono. Eso es lo que él pretende, levantar un trono, pero mire, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Cuál es el monte del testimonio? El monte del testimonio principalmente físicamente queda en Jerusalén. Pero hay una Jerusalén celestial. Hay una Jerusalén celestial también.
dice en el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y mire, y seré semejante al Altísimo. ¿Y cuál es la sentencia? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, hermanos, allí encontramos nosotros el origen del pecado, cómo este querubín protector perdió su primera naturaleza y quedó convertido en lo que hasta el día de hoy es el diablo, a Satán, un espíritu del mal, un espíritu hecho pecado. Él es el pecado vivo. Él es el pecado vivo. Entonces, cuando regresamos a Génesis, capítulo 2, vayamos a Génesis, capítulo 2. ¿Cómo prueba? Miramos después cómo Satán se lanza contra el ser humano en el libro de Génesis para él transmitir su naturaleza pecaminosa en el ser humano. En el ser humano. Entonces, en una enseñanza que se llama Las dos simientes, que están allí en YouTube, usted las puede ver, ya están las tres, nosotros vemos la desgracia que fue la caída del hombre, cómo el hombre se convirtió en un pecador, cómo el hombre que fue creado con una naturaleza inmortal, o sea, que no moría, cómo el hombre se convirtió en un ser mortal, recibió una naturaleza hasta el día de hoy sometida a muerte, sometida a muerte. Eso lo entendemos allí. Y cómo esa naturaleza pasó de generación en generación. Pero nosotros entendemos, según el capítulo 2, versículo 17, ¿cómo prueba Dios al hombre? Bueno, Dios advierte a la humanidad, Dios advierte al hombre. En el Génesis le está diciendo a Adán, y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero aquí viene una prueba. Le dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Yahweh es el único que sabe qué es bueno, qué es lo bueno. Él es el único que lo sabe. Nosotros estamos apenas conociendo el bien, porque nos criamos, crecimos conociendo y haciendo solamente lo malo. Ahora, a través de la Torá, a través del Tanakh, nosotros estamos experimentando conocer el bien. El Señor nos manda mandamientos para refrenarnos del pecado, de esa condición que nos lleva siempre a arrastrarnos. Y nos muestra el Señor qué es lo bueno. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros obedecer lo bueno? Siempre está esa tendencia a la desobediencia. Y pretendemos ignorar que la desobediencia no trae consecuencias. Y por eso cuando nuestra vida está pasando las cosas que nos pasan y que cada uno sabe qué es lo que está viviendo, entonces venimos y nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí esto? Bueno, porque estamos viviendo consecuencias de la desobediencia que hay en nosotros. Ahora, en el capítulo 3, vemos cómo Satán va a tocar a la mujer. Y mire lo que le dice en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. El Elohim, nuestro Padre, había establecido lo que era bueno. Cuando el hombre peca, el Eterno tiene un plan preparado, el mejor plan,
el mejor plan, un plan bueno para redimir al hombre. Sin embargo, a Satán le vende la idea al ser humano que hay otras maneras buenas para ser redimido, que no exactamente tiene que ser el plan de Dios. El plan de Dios era a través de su Hijo Yeshua. Su Hijo Yeshua era una manifestación que el Abba tenía preparada desde antes de la fundación del mundo para redimir al hombre. Ya lo he dicho más de una vez, el pecado no cogió de sorpresa al Abba. El Abba sabía que el hombre iba a pecar. ¿Por qué lo dejó pecar? Porque hay un propósito, pero ese propósito está dentro de la eternidad de Dios. Y como siempre lo enseño, ¿para qué meternos en esos propósitos eternos si apenas estamos luchando para conocer los propósitos terrenales? Amén. Pero el Abba tenía un propósito bueno. La serpiente le vende a la mujer y le dice, no, no es exactamente así, hay otra manera, donde tú haciendo el bien, si tú conoces el bien, si tú conoces otro plan bueno, tú también puedes ser redimida. Y es allí donde el hombre siempre ha creído que a través de obras buenas el hombre puede llegar al cielo. ¿Cuál es el propósito de Satán? ¿Cuál es el propósito del diablo o del adversario de hacerle creer al hombre que hay un plan aparte del de Dios a través del cual el hombre pueda ser redimido? ¿Cuál es el propósito? Pues que el hombre no acepte el plan de Dios y se meta en su propio plan de obras buenas. Porque Satán sabe que ninguna obra buena es aceptada delante del Padre, pero puede tener al hombre, a la humanidad engañada, haciendo obras buenas y creyendo que por ser bueno va a regresar al Padre, y el hombre practicando eso muere. Cuando muere se da cuenta de que sus obras nunca fueron buenas. Hermano, si una persona, si un ser humano que es pecador, ¿cómo puede producir algo santo para que sea agradable delante del Padre? Todo lo que nosotros hagamos, obras buenas, por más buenas que sean, nuestras obras están contaminadas con sentimientos, con emociones que no terminan en el último análisis agradando al Padre. Nos da satisfacción a nosotros de que hicimos algo bueno, de que hicimos algo agradable. Y pretendemos que eso reemplace el plan original del Eterno, que es su Hijo Yeshua, el derramamiento de esa sangre divina y perfecta. Y siempre el Eterno ha vendido esta mentira a la humanidad. ¿Por qué mucha gente no quiere aceptar a Yeshua? Porque ellos no se consideran malos, ellos se consideran personas buenas, que no le hacen mal a nadie. Por lo contrario, hacen obras buenas, no necesitan a Yeshua. Es decir, están cautivados, y si llegan a morir, cuando abran sus ojos en el mundo espiritual, se darán cuenta que fueron engañados, que murieron sin aceptar el verdadero plan bueno, el bien de Dios, el bien de Dios. Pero bendito sea nuestro Abba, que nos ha revelado a nosotros que no es por obra, para que nadie se gloríe, que es a través del sacrificio de Yeshua, únicamente al sacrificio de Yeshua, a través de ese sacrificio, que nosotros podemos ser redimidos. Únicamente hay expiación de nuestros pecados a través de la sangre de Yeshua.
Entonces, hermanos, en Deuteronomio capítulo 30 hay algo igualmente determinante, donde el Señor muestra cuáles son los mandamientos que le van a permitir al hombre acercarse al Eterno, por lo menos acercarse al Eterno. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Aquí encontramos nuevamente algo que tipifica el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando le dice el Eterno, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, el árbol de la vida y de la muerte. Serás como Dios conociendo el bien y el mal. El Señor se lo pone allí al pueblo de Israel. Si tú obedeces, estas bendiciones vas a recibir. Mas si tú te inclinas por hacer el mal, ¿qué es el mal? Pues haciendo tu vida como a ti te parece, creyendo que por tus obras tú puedes ser salvo. Eso está malo delante de los ojos del Eterno, porque por ninguna obra humana ningún hombre será justificado, lo dice la Escritura. Entonces, tenemos que tener esto bien claro en nuestro corazón. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Satán metió el pecado en el cuerpo humano. Vamos a ver qué nos enseña Romanos 3:23 o Romanos 8:3. Esto es importante que usted lo tenga bien claro. ¿Dónde está el pecado en mí? ¿Dónde está el pecado? ¿Qué pasó con el pecado en el hombre? Cuando Satán mete el pecado y el hombre lo acepta, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el pecado? ¿Por qué yo lucho con el pecado todos los días? Nosotros estamos luchando con el pecado. Romanos capítulo 8. Aleluya. Amén. Dice así la palabra. Porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, escucha esta parte, quiero que se concentre allí, condenó al pecado en la carne. Hermano, usted tiene que mirar esto y aceptarlo en su vida. Nosotros tenemos el pecado viviendo en nuestra carne. Allí está condenado. El pecado fue juzgado en el madero, fue sentenciado y al pecado se le dio un lugar de vivienda dentro de la humanidad. Se le dio una cárcel. Algún día él va a salir de aquí y él va a ir a su cárcel eterna. Pero en este momento el pecado está condenado en nuestra carne. Ese es su lugar de reclusión. Ahora, como todo recluso que nunca se arrepiente, que es un pecador compulsivo, aún desde la cárcel sigue cometiendo sus crímenes y sus maldades, aún desde la cárcel. Entonces, Satán, desde nuestro cuerpo, él quiere seguir haciendo el mal. Él quiere seguir arrastrándonos a nosotros. Y por eso es que nosotros sentimos que aunque aborrecemos el pecado termina arrastrándonos. Termina arrastrándonos. Y no solamente a nosotros, sino que el pecado nos quiere usar a nosotros para arrastrar a otros.
para arrastrar a otros. Y a veces es por eso que en vez de exhortar a las personas, en vez de ayudar a las personas, terminamos acompañándolos en sus pecados. Tú tienes que estar consciente de esto. Porque si tú no estás consciente de que el pecado está en tu carne, tú te vas a creer una persona buena. Tú vas a creer que con tus obras tú puedes justificarte. Seguimos con el mismo problema del pecado en el ser humano. Por estar el pecado condenado en el cuerpo, el ser humano es ser pecador. El ser humano es ser pecador. El hecho de que yo soy un humano, eso me mete en el orden de que yo soy un pecador. Desde el huerto del Edén, yo cargo con ese pecado dentro de mí, la simiente del mal. La naturaleza mía, la naturaleza de mi ser es pecaminosa. Y por cuanto esa naturaleza está ahí, hermano, me arrastra continuamente al pecado. A pesar de que tengo el conocimiento del bien y del mal, por mis propias fuerzas, yo no puedo elegir constantemente el bien. Sé que tengo que elegirlo, quisiera elegirlo, pero cuando vengo a darme cuenta, el pecado, el mal me arrastra en ocasiones y vuelve y me lleva a pecar. Esa es una lucha, hermano, que todos los tenemos. Todos los tenemos. Por eso yo tengo que empezar a tomar bien claro mi posición y mi naturaleza. Yo tengo que empezar a realizar, a darle importancia. Tú no puedes tomar esta gravísima condición nuestra como algo superficial. Ah, sí, pero todo el mundo peca. No, porque tú sigues viviendo en esa condición y te van pasando los días, te van pasando las semanas, te van pasando los meses, te van pasando los años, se te va acabando la vida y vas a morir en esa condición. ¿Y cómo te vas a presentar al Eterno? Por el sacrificio de Jesús, sí, Él hizo un sacrificio. Pero tú lo aceptaste, número uno. Tú lo viviste, número dos. Ahí es donde está el gravísimo problema. Ahora, ¿cuál es la ventaja de yo aceptar a Yeshua? Cuando nosotros creemos en el principio de la unicidad de Dios, que nuestro Abba es espíritu. En el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 4. Versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, Pasuquín 24. Dice, Elohim es Ruaj. Dios es espíritu. Y los que le adoran en Ruaj y en verdad es necesario que adoren. Wow, esta es una declaración contundente. Esto no hay forma de cambiarlo. Esto no tiene ninguna interpretación diferente a lo que ella dice que es. Dios es Ruaj. No dice que Dios es viento o que es soplo. Dios es Ruaj. Punto. Entonces nosotros vemos cómo ese Ruaj se encarna
en un personaje llamado Yeshua HaMashiach, pero sigue siendo el mismo Ruach. Ahora, entendamos esto. Así como yo tengo mi espíritu, porque dentro de mi ser, de acuerdo a Tesalonicenses, porque fui creado a la imagen y semejanza de este Elohim que es Ruach, entonces yo tengo una partecita de esa naturaleza. Y yo tengo también mi espíritu personal, el espíritu de Miguel, el espíritu de Carlos. María tiene espíritu. Julio tiene espíritu. Francisco tiene espíritu. Yeshua tiene espíritu. Y Elohim tiene también una manifestación espiritual que se llama el espíritu de Elohim, el Ruach de Elohim. ¿Por qué? Porque si Elohim en toda su expresión espiritual se nos presenta, nos pulveriza, nos aniquila, quedamos hecho nada. Entonces, nuestro Elohim, en ese infinito amor que sabe que en nosotros hay una parte que tiene una semejanza de Él y que sabe que esa parte espiritual gime, lo anhela, lo desea. Esa parte espiritual tiene hambre de Él. Esa partecita espiritual tiene sed de Él. Como las aguas braman, así nosotros clamamos. Entonces, nuestro Elohim, ¿qué hizo? ¿Qué hizo nuestro Elohim? Cogió una parte de Él, de su espíritu, y la hizo lo más pequeñita que nosotros la pudiéramos recibir, soportar, experimentar. Y esa partecita es la que Él le prometió a la casa de Israel que un día se la iba a dar. Y pondré de vosotros de mi espíritu. ¿Qué iba a poner? Una partecita, no todo el espíritu. Y esa partecita fue la que cuando Jesús estuvo en la tierra buscando a la casa de Israel, antes de irse dijo, oh, espérate, me hace falta algo. Yo les prometí a ellos que iba a derramar una partecita de mí en ellos. Y fue cuando en el día del llamado Pentecostés, que no era otra cosa sino la celebración de Shavuot, el Señor vino y derramó de su espíritu en todos los que estaban allí y lo prometió, y prometió que eso iba a seguir sucediendo en todos aquellos que lo pidieran. Es por eso que nosotros tenemos que pedir el Espíritu. Eso es una enseñanza que después que termine esto la voy a dar. ¿Por qué el Espíritu de Dios está en nosotros? ¿En qué manera el Espíritu de Dios está en nosotros? ¿Qué cantidad de su Espíritu viene? ¿Qué cantidad de su Espíritu nosotros podemos recibir? ¿Lo podemos conocer? ¿Lo podemos entender? ¿Lo podemos percibir? Claro. Claro que sí, hermano. Entonces, teniendo nosotros este conocimiento de que Dios es espíritu, entonces vamos a entender la lucha que hay ahora en nosotros. El pecado habita en nuestra carne. Esa es su morada.
y será su morada hasta el día de la redención de nuestro cuerpo, donde ese enemigo ya será expulsado de nuestro cuerpo, expulsado de la tierra y será encarcelado por 1000 años, dice la Escritura. Por 1000 años. Pero mientras tanto, estamos luchando con ese mal en nuestro cuerpo. El pecado fue condenado en la carne. Ahora entienda usted por qué el Ruach Shaul, el rabino Shaul, nos dice, hermanos, no vivan según la carne. Porque si yo vivo según la carne, ¿qué me va a arrastrar a mí? El pecado, que es el que vive en la carne. Ahora podemos entender por qué Ruach Shaul nos dice, vivan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos fortalece y nos da la alerta cuando el pecado que vive en mí me quiere arrastrar a sus labores, que se llaman en la Escritura las obras de la carne. Por eso es que Ruach Shaul nos dice, nos invita a que nosotros nos movamos, busquemos los frutos del Espíritu. Ahora tú vas entendiendo la lucha que hay dentro de ti. ¿Sabe qué es lo más grave? Que antes, sin Yeshua, nosotros teníamos eso dentro de nosotros y nos dejábamos arrastrar. Dice la Escritura que nos complacíamos con todas esas obras de pecado. Entonces, vamos a mirar versículos como Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Es una realidad. Ningún ser humano puede decir que no ha pecado. Todos. Ese pecado pasó de generación a generación. Mi abuela se lo transmitió a mi mamá me lo transmitió a mí, yo se lo transmití a mis hijos y mis hijos se lo transmiten a mis nietos y así. Es una naturaleza pecaminosa. Es un pecado que está allí. Todos, al pecar, hemos sido destituidos de la gloria, de la presencia, del mover de Elohim, del mover del Espíritu. El hombre fue destituido del mover del Espíritu. El hombre quedó incapacitado a entender el mover del Espíritu. El hombre quedó incapacitado a experimentar la presencia del Elohim Espíritu. Por eso es que la única manera de frenar al hombre en esa carrera desenfrenada que llevaba arrastrándosele al pecado, arrastrándosele al pecado, arrastrándosele al pecado y arrastrándosele al pecado de generación en generación. La única manera de frenarle esa carrera era dándole instrucciones, mandamientos. Matas por cualquier cosa, matas porque te da rabia, matas porque a ti te parece injusto, pues no matarás. Y así con todos los mandamientos. Y entonces cuando me dan el mandamiento de no matarás, es que yo entiendo
que esa actitud mía era pecado. Y así con todos los pecados. El mismo ejemplo que te pongo, ay pastor, pero yo nunca he matado. Sí, pero no te creas mejor, porque no has matado, no te creas mejor que otros. Porque pecado delante de los ojos de nuestro Abba, pecado es pecado, sea cual fuera. Es transgredir la ley. Es más, es darle la espalda al mandamiento e irte en contra de Dios. ¿Sabe qué es transgredir? Irse en oposición, rechazar, importarte lo que te están diciendo. Eso es transgredir. Entonces, resulta que tú vas en una carrera allí, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, pecando, pecando, pecando. Y de pronto viene Dios, de pronto viene tu Elohim, de pronto viene tu Abba, Yahweh, y te dice, no mates. Y tú te devuelves, le dices, ¿que qué? Y lo desafías, rompes el mandamiento y sigues matando. Eso es grave. Eso fue lo que nosotros hicimos. Por eso la Biblia, por eso la Tanat, por eso la Torá nos declara y nos constituye, dice, enemigos de Dios. Eso éramos, enemigos de Dios. Ser un pecador es ser un enemigo de Dios. Romanos 6:23. Mire las consecuencias del pecado. Romanos 6:23. Porque la paga, o sea, el resultado, la consecuencia del pecado, de la transgresión, del transgredir la ley, es muerte, destituidos de la gloria de Dios. Mas el regalo, mas la dádiva de Elohim es vida. Vamos a ver después de qué manera viene esa vida. Es vida eterna en el Mesías Yeshua, Adón nuestro, Señor nuestro. Miremos qué dice el versículo 12. Ajá. Ahora usted va a entender este pasuquín, lo va a entender de una manera más personal, más directa. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Él está allí dentro. ¿Qué está dentro de mi cuerpo? El pecado. Oh, pero él te dicta órdenes y te quiere arrastrar. Pero dice el Rahat Shaul, no lo obedezcas. No dejes que él te gobierne. No dejes que él sea tu rey. Que el pecado no reine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ah, pero a la gente le importa. Oye, pero no lo hagas, cualquiera peca. Cualquiera peca. Y ahí con eso se justifica. Yo me justifico es con el del lado. Él también peca. Sí, pero acuérdate que el pastor dice, el pastor no peca. Ajá, ¿te comparas conmigo? Quedas bien. ¿Y por qué no dices, pero Yeshua? Que Yeshua no se halló pecado ni engaño en su boca. Por eso Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo.
Aleluya. Romanos capítulo 5. Vaya al versículo 9. Mire cómo nos mira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, ¿qué dice? Enemigos, fuimos reconciliados. ¿Qué éramos nosotros sin Yeshua? Enemigos de Dios. ¡Wow! ¡Qué condición, hermanos! ¡Qué condición tan soberbia! De manera que ya no éramos las pobres víctimas, sino que éramos enemigos. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, que ya la pelea, la enemistad que tenía con mi Elohim terminó. Me reconcilié con él. ¿A través de quién? De Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Efesios, capítulo 2. Bendito y alabado sea su santo nombre. Bendito y alabado sea, Saba, que nos has rescatado. Qué condición tan horrible en la que vivíamos. Señor, enemigos tuyos. Mira, desafiar un hombre, desafiar a Dios y ponerse en enemistad contra Él. Por eso, mis hermanos, aún el pecador más pecador, Dios tiene una misericordia, porque si no tuviera Dios misericordia, hermano, inmediatamente lo consume a todo el que se declare enemigo de Él, enemigo de la Torá, que se burle, que rechace la Torá. En Efesios capítulo 2, vamos a leer unos apartes de esta bendita Torá. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Diga, Él me dio vida a mí. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mire que está hablando aquí como un tiempo pasado. Se supone que ya usted no ande en las mismas cosas que andaba antes. Amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo anda todo el mundo? Arrastrándose ante el pecado. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Eso éramos nosotros, hijos de desobediencia. Arrastrándonos en las concupiscencias del pecado. Hay un pasuquín que dice, hermanos, nadie diga que es tentado por Dios. Ay, que el Señor me puso en una tentación el Señor. No, no, no. Nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. La Escritura dice que cada cual de su propia concupiscencia. Entonces yo le voy a echar la culpa a Dios, le voy a echar la culpa. No, cada quien peca por su propia concupiscencia. Porque el pecado mora en nosotros. Y el pecado va a seguir arrastrándome. Nunca va a dejar de intentar arrastrarte. Allá tú, si te dejas arrastrar.
Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, ¿qué? De nuestra carne. Es que la carne tiene deseos, hermanos. Ahí está el pecado. Nosotros que ahora hemos entrado a conocer el régimen alimenticio que el ABA tiene preparado para nosotros. Y aquellos que les gustaba el cerdo, usted no me va a decir que en un momento determinado, cuando usted lo ve y esos chicharrones y eso, ¿usted no siente la tentación? Claro. ¿Usted cree que eso va a pasar? Siempre. En la tentación estará siempre el llamado de la carne, el arrastrarnos al pecado, eso siempre va a estar. La diferencia es que ahora ya no estamos desprotegidos. Ahora tenemos el ruá dentro que nos dice, hijo, no lo hagas. Entonces ayúdame. El Señor envía su ruá y te fortalece. ¿Por qué? Porque dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de no poder. Nos ha dado espíritu de sí poder. Entonces Él nos fortalece para que sí podamos salir de esa tentación. Dice, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Usted ha oído cómo la gente trata de torcer la palabra e incluso, hermano, se va en contra, pero de una forma frontal. De una forma frontal. No, pero la Escritura dice esto y esto y esto. No, pero yo pienso tal y tal cosa. Y lo que él piensa va por encima de la Escritura. Wow, eso es tremendo, hermano. Cuando yo oigo en la boca de un necio, de una necia. Bueno, pero yo pienso que tal y tal y tal. Y se va en contra, pero de una forma frontal, en contra de lo que la Torá nos dice. Dios tenga misericordia. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, escucha esta expresión, por naturaleza, hijos de ira. Es decir, nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, era lo mismo que cualquier naturaleza pecaminosa. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Eso es pecado, hermano. ¿Ahora entiende usted contra quién usted está luchando? Estamos luchando contra un poder, pero no estamos desprotegidos. Y como consecuencia de la caída del hombre en el huerto del Edén, ese poder desde entonces nos viene persiguiendo porque entró dentro de nosotros. ¿Y vive dónde? En nuestra carne. La simiente del mal. La simiente del mal. Desde allá nosotros venimos arrastrando ese pecado y el pecado vive arrastrándonos en él. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero mire, está hablando en tiempo pasado. Porque se supone que el Abba hizo en la persona de Yeshua HaMashiach, hizo una obra para que ya nosotros no andemos así, hermano. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, amados, aprendamos a tener misericordia.
Usted puede hablar en tiempo pasado, porque a usted la luz del mundo le alumbró. Porque a usted le fue entregada la Torá como una arma poderosa, a través de la cual usted ahora puede combatir. Aparte, o no aparte, juntamente con esa arma poderosa, a usted se le dio el Ruach, el Espíritu, el Ruach HaKadosh. Porque de nada hacemos si se nos entrega un arma que no sabemos usar. ¿Qué sería de nuestras vidas si se nos entregó la Torá y no sabemos cómo usarla? Pero ¿para qué se nos dio el Ruach? ¿Para qué se nos dio el Ruach HaKadosh? Para que nosotros sepamos usar la Torá correctamente. ¡Qué bendición, hermanos! Pero si a mí me niegan el Ruach, si a mí me quitan el poder del Ruach y me dicen que simplemente es un viento, que es un soplo, entonces imagínense, cuando ese mal, el pecado me viene a arrastrar, como que yo voy a andar soplando. No. Yo necesito que el Ruach se active con su poder dentro de mí para coger a ese pecado, a ese mal y echarlo fuera de mí. Entonces puedo entender, ahora sí tiene sentido ciertos pasuquín. Hermanos, no te dejes arrastrar por las obras de la carne. Déjate arrastrar por las obras del Espíritu. Más bien, con las obras del Espíritu, echa fuera las obras de la carne. Claro, ahora sí se activó. Ahora tengo el poder para hacerlo. Pero con una letra muerta, ¿yo qué hago? Simplemente allí defendiéndome, pero escondiéndome, allí atrincherado. No puedo más, no vengas contra mí, no vengas contra mí. Pero ahora no solamente puedo decir que no venga contra mí. ¿Qué me dice la Escritura? Hermanos, someteos a Elohim. Oh, me someto al Espíritu. Y resistid a Satán, que él ahora va a huir de vosotros. Amén. Él ahora va a huir de vosotros. Aleluya. Éramos por naturaleza hijos de ira. Esa era la naturaleza que a nosotros nos gobernaba. Ahora, no nos engañemos. No podemos decir que esa naturaleza ya se fue, ya desapareció. No, mírela, aquí está. Lueguito, te va a hacer un llamado al pecado. La diferencia es que ahora tenemos el Ruach. Y el Ruach me fortalece. El Ruach me habla y me dice, eso no viene de mí. El Ruach me dice, hijo, no te sientas débil, fortalécete en mí. Pero ¿cómo? Quítame el aguijón. Hijo, bástate lo que por gracia yo te doy. ¿Qué me das? De tu Ruach. No porque te lo merezcas, te lo doy por gracia, bástate mi gracia. ¿Usted se acuerda de nuestro hermano Rahab Shaul? ¿Cuántas veces le rogué al Padre que quitara de mí este aguijón? ¿Y qué me contestó el Padre? Hijo, mi gracia es suficiente. A través de mi gracia, por mi gracia, no porque te lo merezca. Acuérdate cuando andabas persiguiendo a tus hermanos, a la iglesia. No porque te lo merezca, por pura gracia, hijo, usa el Ruach. Llénate de él, llénate del Ruach HaKadosh. Y ese aguijón no te va a fastidiar. No mires el aguijón, no te lo quedes mirando. Mira al Ruach. Aleluya.
Si nosotros entendemos esto, hermano, si nosotros entendemos esto, lo inmundo que nosotros éramos, la maldad que había en nosotros, si nosotros entendemos todo el mal que hace el pecado, entonces tú no vas a tomar el pecado como una cosa allí superflua. No vas a tomar el pecado allí como una cosa ahí pasajera. De que, no, yo tengo una sangre que coge y me limpia. No, espérate. Eso no es así. Tú no puedes tomar la sangre de Yeshua como algo inmundo. Que siempre vas a estar allí usando, que la sangre... Sí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos ante el Padre. Y su sangre nos limpia, dice la Escritura, de todo pecado. Yo creo que la sangre de Yeshua limpia. La única. Todas las demás sangres manchan. Todas las demás sangres son figuras, símbolos. Pero la sangre de Yeshua es una sangre divina. No es una sangre ni de puerco, ni de gallina, no. Es una sangre divina. Y esa es otra enseñanza. ¿Por qué esa sangre sí limpia? Oh, que si mis pecados fueran negros, sucios, inmundos, hermanos, como la nieve, quedan limpios. Elohim no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Sí, hermanos, pero entonces aquí ¿dónde viene nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Ir de shopping. Estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Me voy de shopping. Fulana, ¿qué estás haciendo? No, aquí nada. Vamos a salir. ¿Por qué? Es que no tengo nada que hacer, estoy aquí. Un cristiano no tiene nada que hacer. Un cristiano no tiene nada que hacer. ¿Qué dice la palabra? Orad sin cesar. Suficiente. Ahí tienes para que tengas ocupado todo el día. Y toda la noche. Pero orar y orar y orar. Sí, para que tu hombre interior se fortalezca. Hermanos, si oró Yeshua, si oró y derramaba gotas de sangre en el momento donde sabía que iba a enfrentar el momento más crucial de su vida, la redención, la expiación de los pecados del hombre. ¿Y cómo oró nuestro Mesías? Ahora nosotros no necesitamos orar, para nosotros más, mucho más. ¿Qué sería de nosotros sin el Ruach, hermano? No somos nada, absolutamente nada. Porque el Señor vino y nos limpió. Ok, y ya nos limpió. Pongámoslo de esa manera. Entonces ya Satán se cruzó de brazos y ya nos dejó. No, nos encontró limpios. Ahora se va a lanzar con nosotros. ¡Abba! Ahí viene otra vez. Yeshua, ahí viene otra vez. Espérate, ya no estás solo. Yo envié el Consolador, el Ruach HaKadosh. Por eso siento grandemente la necesidad de lo que es hablar del Ruach HaKadosh en la casa de Israel. Porque eso hace de nosotros un pueblo diferente. Eso hace de nosotros un creyente diferente. Diferente a las demás naciones del mundo. Diferente aún a nuestros hermanos de Judá, que no aceptaron ni a Yeshua ni al Ruach HaKadosh en la manifestación y el poder que nosotros sí tuvimos por gracia y misericordia del Abba poder aceptarlo. Vayamos al Evangelio de Lucas.
Lucas capítulo 24. Gracias, Abba. Aleluya. Vamos a leer del versículo 44. Estamos en Lucas 24. Aleluya. Y ya con esto termino. Lucas 24, versículo 44. Con suma atención y muévase. Déjese llevar por las alas del Ruaj. Para que usted entienda esto, wow. Muy aparte de la letra. Y les dijo, diga, y me dijo. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés.